¿Cómo solicitar un estudio de genética o cuándo realizar un estudio de genética? Envía al genetista. ¿Por qué es importante enviarnos a los genetistas los pacientes que requieren cualquier tipo de estudio genético? Todos los pacientes deben de saber cuáles son los alcances y limitaciones y escenarios que podemos llegar a tener de resultados de cada tipo de prueba. También, de acuerdo a los resultados, pues vamos a tener que seguir ciertos pasos. A lo mejor necesitamos otro tipo de pruebas más profundas, dependiendo de lo que encontremos en nuestros pacientes. Desafortunadamente, a los genetistas nos llegan pacientes pues mal asesorados porque a lo mejor se les quedó una idea errónea de que el tipo de estudio que se les realizó descartaba absolutamente cualquier condición, sea genética o no genética, o que descartaba cualquier condición genética, hereditaria, y sabemos que pues no hay, hoy en día al menos, todavía no hay una prueba que nos detecte todo o nos descarte todo. Además de las implicaciones que puede llegar a tener realizar un estudio, no solo en el paciente, sino en la familia. Entonces, de los resultados, pues a veces pues ya nos llegan a los genetistas algunas estudios que a lo mejor no estaban del todo bien indicados y que también pudimos haber hecho pues ahorrar cierto dinero al paciente porque pudiéramos haber empezado por otro tipo de estudio o a lo mejor ni siquiera estaba indicado el estudio que se realiza. Entonces, afortunadamente, pues muchos de estos pacientes que se realizan estudios genéticos que hoy en día se hacen pues ya como de rutina, la mayoría a lo mejor van a tener resultados normales, por ejemplo, hablando del DNA fetal o a lo mejor hablando de un tamiz de portadores, entre otros estudios que a lo mejor se utilizan de tamizaje u otros estudios que nada más se utilizan como para descartar ciertas entidades y pues no pasa más, ¿no? Simplemente el médico que no es genetista lo solicita y salió normal y no hay nada más. El problema viene cuando a lo mejor nos quedamos cortos con el estudio que solicitamos o cuando haya normalidades y nos damos cuenta que teníamos que haber solicitado otro tipo de estudio o a lo mejor el escenario en el que nos estamos poniendo de resultado, por ejemplo, en una variante de significado incierto, pues no sabemos cómo explicarlo. Y eso también lo tenemos que asesorar con los pacientes, dependiendo del tipo de prueba. Entonces, hay muchos puntos que nosotros tenemos que explicar a los pacientes, asesorarlos. Normalmente a nosotros un asesoramiento nos lleva pues más de 30 minutos, o sea, la mayor parte de las veces nos lleva una hora porque tenemos que recabar información importante para poder dirigir el tipo de estudio. No solo es solicitar un estudio por solicitarlo o porque el paciente lo solicitó o pues porque es un estudio de rutina, es explicar todos los puntos importantes a los pacientes y normalmente los genetistas pues estamos capacitados para ello y para resolver cualquier duda que se suscite. Entonces, entre colegas, pues sabemos que es muy importante este trabajo multidisciplinario. No lo dudes, envía al genetista, porque si no, todos nos metemos en camisa de 11 varas y pues la realidad es que es lo menos benéfico para el paciente. Recordemos que estamos hablando de pacientes. Podemos ahorrarles a veces dinero, podemos ahorrarles angustias, podemos ahorrar tiempo, podemos ahorrar muchas cosas a los pacientes si referimos al especialista indicado.